Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de cálculo de PTU de 2024. Me presento con ustedes, mi nombre es Josué Vargas, soy gerente de ventas en IMARS. IMARS somos distribuidores platino de marca de Compaqui y la intención del día de hoy pues es dar un curso a todos ustedes en donde puedan ver cuáles son los detalles, cuáles son los beneficios, los pormenores que tiene este cálculo del PTU en el 2024 y pues que sobre todo puedan explotar al máximo sus sistemas de Compact I. En Nimars estamos muy comprometidos con este apartado de los cursos, de que nuestros usuarios siempre estén pues informados acerca de las últimas características. Entonces, pues contamos con diversos medios por los cuales nos pueden contactar, ya sea por YouTube, Facebook. De hecho, este curso en específico, que es totalmente gratuito, lo convocamos por medio de Facebook, muy en específico, Facebook, Instagram, seguramente por ahí nos van a encontrar. Entonces nos pueden seguir y en estas redes sociales estaremos subiendo nuestro calendario de capacitaciones gratuitas directamente para todos ustedes. ¿Vale? Entonces, pues vamos a comenzar con esta sesión. El día de hoy hablaremos de esto que es el cálculo de PTU 2024 y dentro de nuestro temario vamos a tener las siguientes consideraciones: cuándo se pagan estas utilidades, qué trabajadores van a participar en el reparto de utilidades, el marco legal sobre el cual se está moviendo todo este tema del PTU, cómo se determinan por empleado. Vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer de forma manual y vamos a ver cómo lo está determinando directamente el sistema y las diferencias que pudiéramos tener, que realmente pues deberían de ser pocas, ¿vale? Las consideraciones para el reparto del PTU, algunos catálogos en compaquinóminas de empleados de tipo de incidencia de conceptos, reportes en compaquinóminas y pasos para el cálculo de PTU directamente, así como la revisión del artículo ISR, que es el ISR 174, que antes era el 142. Nada más para que nos conozcamos, voy a prender tantito la cámara. Le repito, mi nombre es Josué Vargas y soy gerente de ventas aquí en Limas, ¿vale? Entonces, al menos para que nos conozcamos y próximamente pues podamos colaborar juntos con las diferentes pues soluciones que tienen los sistemas de Compact, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a quitar aquí mi cámara. Entonces, este es nuestro temario y pues vamos a comenzar acerca del PTU, del pago del PTU para las empresas, ¿vale? Entonces vamos a hablar del pago de PTU para las empresas. Muy bien. Entonces, hablando de este pago, de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, pues es un derecho constitucional que van a tener los trabajadores de participar en las ganancias que tienen de la empresa o del patrón. Es decir, cualquier trabajador que vaya a prestar un trabajo personal que esté subordinado, ya sea una persona física o una persona moral, y que tenga un pago de un salario, va a tener derecho a participar en este reparto de utilidades por la relación que se genera al momento de tener este tipo de colaboraciones, ¿vale? Entonces, lo anterior, y con la finalidad de contribuir en la redistribución de la riqueza y justicia social, se va a tratar de un mecanismo que va a estimular la productividad, adicionalmente de que se debe de llevar a cabo, con esto tocaremos el primer punto de nuestro temario, se debe de llevar a cabo 60 días después de presentar esta declaración anual, que sería el 30 de mayo para personas morales y, bueno, el 30 de junio para personas físicas, ¿vale? Pero considerar que se tiene que hacer este reparto de utilidades posterior a presentar esa declaración anual en donde nosotros declaramos también a la autoridad cuál es la utilidad que tenemos de las diferentes negociaciones que hacemos durante el año y que esto a final de cuentas va a repartirse una parte de esas utilidades entre los trabajadores como un aliciente y que adicionalmente pues es, recordemos, una obligación es un derecho, más bien un derecho constitucional que tienen los trabajadores de participar en estas ganancias que tiene la empresa para la cual están colaborando. Entonces, ¿qué trabajadores reciben este reparto de utilidades? Pues es aplicable a los trabajadores que han laborado por lo menos 60 días en estas empresas y cuyas utilidades netas fueran mayores a 300,000 pesos según su declaración fiscal. Que recordemos que esta declaración se está presentando pues en este momento básicamente también para personas físicas. Ya también pasó la declaración de personas morales, entonces, y que tengan más de un año de funcionamiento para poder hacer este reparto de utilidades. Asimismo, los trabajadores tienen derecho a recibirlas independientemente de que ya no laboren en la empresa en cuestión o hayan tenido un contrato por obra determinada, considerando lo que veíamos hace un momentito,
de que deben de tener 60 días al menos en la empresa. Entonces, estos trabajadores son los que pueden recibir ese reparto de utilidades. ¿Sale? ¿Qué trabajadores no van a recibir esta prestación laboral? El reparto de utilidades no aplica para trabajadores domésticos, directores, administradores, gerentes generales, profesionistas, artesanos técnicos y otras que, mediante el pago de honorarios, presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinada con el patrón. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que va a haber ciertos cargos, ciertos oficios que no van a participar del reparto de utilidades de forma particular, pero que necesitamos tenerlos considerados al momento de estar realizando, por ejemplo, este tipo de acciones de reparto de utilidades, por ejemplo, para los empleados, ¿vale? Entonces, estos son los que no participarían. Y bueno, ¿quiénes están exentas al reparto de utilidades? Y esto ya lo platicábamos un poquito hace 2 slides, que nos decía que las empresas de nueva creación correspondientes a un año de funcionamiento, pues no estarían obligadas, estarían exentas de realizar el reparto de las utilidades. También las empresas que estén dedicadas a la elaboración de un producto totalmente nuevo en los 2 primeros años de funcionamiento. También entendiendo que estas empresas posiblemente se estén colocando en el mercado, posiblemente estén gastando pues ahí en temas de infraestructura, de crecimiento de la misma empresa, y pues de esa manera lo que nos dice aquí la autoridad es que tienen como que ese aliciente para poder enfocarse en el esfuerzo de crecimiento de sus propias empresas. Como tercer punto serían las empresas de la rama industrial minera que sean de nueva creación, también van a estar exentas del pago de la PTU. El IMSS y las instituciones públicas tampoco lo manejan, aunque sabemos que en instituciones públicas manejan otro tipo de prestaciones, entonces, pues bueno, a lo mejor no tienen PTU, pero pueden tener una prestación diferente para este tipo de instituciones. Y empresas cuyo ingreso anual declarado no sea mayor a 300,000 pesos también están exentas del reparto de utilidades. Entonces, estos son los casos en los que se encuentran exentas pues estas empresas por las consideraciones que en particular estamos mencionando en este momento. ¿Vale? Siguiendo con este tema, el porcentaje de utilidades que vamos a tener y que se deberá de repartir entre los trabajadores va a estar fijo pues por una comisión mixta integrada por un representante de los trabajadores, del patrón y del gobierno. Y la función de esta comisión mixta es elaborar el proyecto que determine el reparto de utilidades de cada trabajador y plasmarlo en actas levantadas. Para determinar ese monto de las utilidades de cada empresa, se toma como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que hacer caso de estas solicitudes que nos hacen las diferentes leyes y reglamentos en las cuales se indica cómo va a realizarse este reparto de utilidades. ¿Okay? Y el trabajador va a tener derecho a levantar una queja cuando como patrón te corresponde la obligación de entregar una copia a los trabajadores de tu declaración anual dentro de los 10 días a partir de la fecha de presentación de la misma, y las empresas deben de repartir el 10% de las utilidades fiscales del ejercicio anterior. De ahí que la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores van a tener derecho a formular objeciones a la declaración que presenta el patrón, o en caso de que no se paguen las utilidades, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que sería la Profedet, e iniciar una revisión mediante la cual pues la una revisión mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje para determinar pues la procedencia de esa queja que está levantando el trabajador. Entonces, esto siempre y cuando, pues a lo mejor no se realice, como bien lo dice la parte de arriba, no se realice la repartición de las utilidades o en su defecto, que se estime que no se está repartiendo ese 10% de las utilidades fiscales que está generando la empresa. En esos casos se puede levantar una queja. Y por ejemplo, hay una nueva regla bueno, ya no es tan nueva a estas alturas del partido, pero es relativamente nueva, en donde se establece que se hace la repartición de la PTU de acuerdo a 2 tipos de modalidades para el pago de utilidades, que ya sea por los 90 días, es algo que ha estado muy sonado al momento de realizar los cálculos de PTU en los últimos 2 años al menos. Recuerdo que esta modificación
fue establecida, si no me recuerdo, en el 2021 y lo que te pide es que sea una repartición topada, ya sea 90 días o al promedio de los últimos 3 años de lo que se haya hecho del pago de PTU. Entonces, ¿qué te dice aquí? Que de conformidad con el dictamen legislativo de esta reforma, los empleadores deben repartir utilidades de acuerdo a la Constitución y la ley. Y para evitar distorsiones, principalmente en los sectores de uso intensivo de la capital, se establecen dos modalidades: que puedas pagar a los trabajadores el 10% de las utilidades de la empresa conforme a lo estipulado en el marco legal vigente, y que únicamente con ese monto vaya a ser superior a 90 días o a 3 meses del salario del trabajador, se establecen los 90 días de salario como límite máximo del pago del PTU. Entonces, esto es importante porque el sistema que estés utilizando debe de cumplir con estas obligaciones que se establecen directamente pues por la autoridad, ¿vale? Y salvo que el promedio del PTU pagado por la empresa a los trabajadores, según su categoría, en los últimos 10 años, sea superior a los 90 días, entonces invariablemente se debe de pagar dicha cantidad promediada, ya que este monto resulta más benéfico para el trabajador. Entonces, estos son los dos casos en los que nos dice que se puede llegar a topar, por ejemplo, a los 90 días, a los 3 meses de salario del trabajador, o cuando tengas un promedio de los últimos 3 años de pago de ese PTU. ¿Sale? En el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio de salario de los últimos 3 años, la antigüedad del trabajador no es un factor para tomarlo en cuenta. Entonces, en consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años se les debe de aplicar para el cálculo referido el monto promediado de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel opuesto que ocupan en el momento. Esto también es importante, ¿eh? Lo preguntan mucho. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú acabas de hacer una modificación de salarios de los trabajadores? Nos ha llegado a pasar que nos hacen consultas a nivel soporte y nos dicen, es que me está calculando mal PTU porque resulta que en el ejercicio anterior el trabajador tenía este salario. Y no, recuerda que aquí te dice que el cálculo se debe de hacer de acuerdo a la categoría plaza y cargo, nivel opuesto, y aquí viene lo realmente importante, que ocupan en este momento. ¿Vale? Entonces todo se hace con los cálculos de acuerdo a lo que tienen establecido en su perfil, en su salario en este momento. ¿Ok? Los alcances contenidos en la fracción 8 del artículo 127 establecen parámetros mínimos que se deben observar sin perjuicio de que los sectores económicos, de común acuerdo con los trabajadores, establezcan mejores condiciones a través de la negociación colectiva. Este supuesto va a aplicar siempre y cuando el cálculo de reparto de utilidades del 10% exceda de 3 meses del salario del trabajador. Entonces aquí podemos llegar a un acuerdo con los trabajadores, se pueden establecer condiciones, se puede hacer una negociación cuando el 10% de las utilidades de la empresa exceda esos 3 meses de salario que el trabajador tiene topados, posiblemente pues, sea una cantidad mayor a la que puede entregársele por ley. ¿Okay? Y si yo como patrón estoy en una situación donde no cuento, por ejemplo, con suficiente flujo de efectivo para pagar esta prestación de los trabajadores, es aquí recordar que conforme al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón que no cumpla con el derecho de participación que tienen los trabajadores en las utilidades de la empresa va a ser acreedor a una multa que va de los 250 a las 500 unidades de medida y actualización. Esto es la UMA. Entonces, echándole cuentas, pues sí puede ser una multa bastante interesante. Y la Ley Federal del Trabajo no establece como tal ninguna alternativa para realizar posteriormente, por ejemplo, el reparto de utilidades o para no realizarlo, salvo las, eh, las empresas que veamos que están en ciertas situaciones donde pueden estar exentas del pago de esta prestación. ¿Sale? Entonces, salvo eso, no existe ningún mecanismo para no realizarlo. Sin embargo, existe una solución. Si en estos momentos tú como patrón no cuentas con la solvencia económica para cumplir con esta obligación constitucional, recurre a una negociación con tus trabajadores por medio de un convenio para aplazar la fecha de pago, y esto a lo mejor de forma interna, pero lo que sí recurre a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ratifique y valide el acuerdo que tú puedas generar con tus colaboradores, ¿vale? Entonces no es nada más realizar el acuerdo con ellos, sino que recurre a esta instancia, que es conciliación de arbitraje, para que ya dé fe de que realmente se está realizando este acuerdo con tus colaboradores.
Obviamente aquí ya lo realizarás de una forma totalmente particular, pero ya con el aval de esta institución, ¿sale? Y el reparto de utilidades sí se va a ver afectado durante el siguiente año. Si tu empresa tiene dificultades, puedes acudir a este convenio entre trabajadores para aplazar el pago de lo que es la PTU, ¿vale? Ahora, ¿qué ventajas? Ya vimos como que toda la parte teórica, ya vimos la parte legal, ya vimos una, y vamos a ver la parte legal ahorita más adelante, que es lo referente al artículo 174, pero aquí me gustaría dejar como que esa parte teórica y nada más platicar un poquito de cuáles son las ventajas de utilizar un software de nómina. Las ventajas de utilizar un software de nómina es que vas a estar al día con las obligaciones patronales y también es importante y hacerlo con orden y de forma efectiva. Un software empresarial diseñado para los procesos de nóminas siempre va a resultar efectivo. ¿Cuáles son los beneficios que te va a brindar? Pues cumplir con todas las obligaciones de ley y cálculo con precisiones de obligaciones, como en este caso lo estamos viendo, como el PTU, salario de integrado, aguinaldo, finiquitos, entre otros. Y también te va a permitir un software de nómina emisión e entrega del CFDI, del recibo de nómina, con tiempo limitado, no va a tener costos adicionales. Este es un beneficio de las marcas que manejamos también en este momento. Y esto último de acuerdo con la marca de software que vas a utilizar. Entonces, esto sería lo mínimo requerido. Hay algunos beneficios adicionales que vas a tener al utilizar un software de nómina, que son cálculos inmediatos, que son el repositorio de toda tu información para un caso de algún tipo de auditoría por alguna de las autoridades correspondientes. Vas a tener pues toda tu información siempre al tanto y puedes hacer también. Entonces, estos son los beneficios que tendríamos al utilizar un software de nómina. Y pues ahora sí vámonos a una demostración de producto para que lo veamos directamente con un software, cómo te va a estar ayudando a hacer estos cálculos de tu nómina de forma totalmente independiente y totalmente fácil. Esto solamente fue para poder ver la pantalla completa y que realmente podamos visualizar esta funcionalidad que va a tener el software directamente en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, ya lo mencionábamos en la presentación, vamos a tener algunas alternativas para el cálculo de la PTU, realmente las vamos a ver aquí en el sistema. Yo tengo, por ejemplo, aquí un sistema que me va a permitir manejar diferentes empresas. Por ejemplo, aquí mi sistema me permite tener diferentes empresas dadas de alta y de las cuales yo puedo manejar pues la información de forma particular de cada una de ellos. En mi caso, voy a abrir, esta es mi empresa de prueba que se llama Jiva Importaciones. Voy a abrir mi empresa como tal. ¿Y qué es lo primero que voy a observar al momento que yo abro mi empresa con la que voy a trabajar el día de hoy? Pues este sistema cuenta con algo llamado un calendario fiscal, que bueno, aquí me está pidiendo que seleccione el periodo. Yo solo tengo periodo quincenal, periodo extraordinario, pero pudiera estar manejando cualquier otro tipo de periodo que necesite dentro de mi organización. Cuando yo abro, ahorita no tengo nada pendiente, pero cuando yo abro, si tuviera algún proceso que haya estado pendiente, por ejemplo, que sea fin de bimestre y yo tenga que hacer el reporte de las modificaciones de salario, de las altas, bajas o reingresos hacia el Seguro Social, el sistema me va a recordar que tengo que ejecutar ciertos reportes o que tengo que hacer ciertos procesos para poder cumplir con las obligaciones, en este caso, con Seguridad Social. Entonces, es algo que el sistema me permite hacer de forma particular. Ahora bien, aquí en el sistema, si se dan cuenta, en la parte de arriba voy a tener mi nómina abierta. Voy a abrir, por ejemplo, la barra vertical de accesos. Aquí, por ejemplo, yo tengo mis periodos y, por ejemplo, yo tengo diferentes periodos. Me voy a cambiar aquí en el periodo extraordinario y me va a pedir que genere un nuevo periodo. Aquí, por ejemplo, voy a pensar que la empresa, no sé, tiene planeado pagar pues el 22 de mayo. Lo voy a dejar tal cual está. Lo que es la PTU, le voy a dar clic en aceptar y listo, ya tengo aquí la nómina en el periodo, en este caso es mi periodo 2, para el 22 de mayo del 2024. Y aquí, por ejemplo, si yo le doy clic en el botón de prenómina, me va a mandar toda la información de ciertos empleados. Aquí están pues con la información de mis empleados, pero por ejemplo, aquí en la parte de abajo yo le puedo decir al sistema que voy a necesitar visualizar otra información particular en el sistema. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en la parte de abajo, donde dice configuración de la prenómina, y le doy en otros, me va a permitir agregar ciertos campos que yo voy a necesitar visualizar para mi nómina de forma particular, ¿vale?
Entonces, ¿qué campos voy a poder agregar? Pues todos los que me aparecen aquí, ya sea el departamento, el puesto, el tipo de periodo, turno, tipo de contrato, etcétera. ¿Cuál me interesa ahorita mostrar? Por ejemplo, necesito el estado del empleado para saber que sean empleados dados de alta, baja, reingreso, etcétera. Yo ahorita no veo empleados, por ejemplo, que trabajaron a lo mejor en el ejercicio 2023 y que fueron dados de baja en ese mismo ejercicio. Entonces, ¿cómo creo a lo mejor un filtro en el que me integre a todos los empleados? Entonces, es difícil a lo mejor como seleccionar nada más que estos empleados de forma específica. Entonces, necesito un filtro donde me muestre todos los empleados de la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo me cambio aquí en el apartado de filtros, donde dice otros, si le doy clic, por ejemplo, en definir, yo le voy a decir que voy a crear un nuevo filtro. Aquí tengo mi filtro nuevo. Le voy a dar clic en el botón de siguiente. Y en el botón de siguiente me aparecen los campos que están disponibles para los diferentes catálogos. Por ejemplo, aquí tengo para empleados, departamentos, puestos, turnos, movimientos permanentes, tipos de periodo, registro patronal. Ahorita lo voy a dejar en empleados. Voy a buscar, denme un segundito aquí nada más. Voy a buscar, por ejemplo, aquí un campo de forma particular, que en este caso yo ya tengo los campos de empleados, digo, retomando aquí la demostración. Y yo aquí, por ejemplo, lo que necesito, a lo mejor a los empleados no le quité la casillita de calcular el PTU cuando los di de baja, entonces necesito encontrar el campo, por ejemplo, donde dice EMP, estos son de empleados. Entonces, por ejemplo, aquí estoy buscando uno en específico. Yo le voy a poner, por ejemplo, al empleado de fecha de alta, le voy a dar clic en el botón de siguiente y con este criterio lo que yo voy a hacer es que voy a filtrar ciertos campos, en este caso el de fecha de alta. Le voy a poner que si la fecha de alta es menor que el 1 de enero de 1900 para que me incluya a todos los empleados. Y voy a agregar un segundo criterio en donde yo le voy a decir que sea, por ejemplo, un siguiente. Va a ser una edición aquí como de forma particular del filtro. El filtro le va a poner que esto va a ser para los trabajadores que son del PTU. Estamos a 24 de abril del 2024, por ejemplo. Este va a ser mi nombre del filtro de la PTU. Y aquí, por ejemplo, le voy a dar clic en el botón de siguiente. Y aquí en el filtro, yo selecciono ese filtro que acabo de generar, PTU del 24 de abril del 2024. Aquí me debe de mostrar la información de los empleados. Creo que me faltó algo de forma particular al momento de generar estos empleados. Entonces, nada más déjenme ver, voy a revisar rapidísimo mi fórmula para que podamos ver a todos los empleados de forma particular que van a estar participando. Ah, ya sé qué es lo que me falló. Aquí en el filtro yo le puse que fueran menores, obviamente no va a haber ninguno que sea menor, entonces voy a editar este filtro y nada más le voy a colocar, ya tengo que me empleas la fecha de alta y le voy a poner que la fecha de alta es mayor que esta fecha, ¿vale? Quiero incluir a todos los empleados que estén en mi base de datos y que hayan sido dados de alta después de 1900. Entonces, básicamente yo lo selecciono, vuelvo a seleccionar lo que es mi filtro y si se dan de cuenta, aquí ya agarra a todos los empleados que tengo o que tuve en algún momento dados de alta en mi sistema, ¿sale? Entonces, tengo los que están en alta ahorita, tengo los que están en reingreso y también me está considerando, por ejemplo, aquí tengo una baja de un empleado que posiblemente también trabajó en el 2023 y a la cual le tenga que capturar ese cálculo de PTU directamente para este empleado de forma particular. Entonces, el sistema me permite hacer este filtrado de la información. Aquí, por ejemplo, yo ya veo toda la información de los empleados. Yo ya tengo aquí mis empleados. Y por ejemplo, si yo veo estas bajas, por ejemplo, si yo le doy clic derecho y le debo ver datos del empleado, aquí ya muestra los datos del empleado y veo que realmente el empleado fue dado de baja el 15 de mayo del 2023. Entonces, este se aplicaría posiblemente para el cálculo de la PTU. ¿Sale? Entonces, desde aquí tengo acceso a toda esta información. Repito, este empleado sí entra en el cálculo de la PTU. Va a hacer una prueba, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ya tengo todos los empleados que van a participar del cálculo de la PTU, ¿vale? Entonces, este sería como el primer punto. Yo ya tengo aquí los empleados. ¿Qué sería lo que necesito hacer a continuación para poder realizar mi cálculo de PTU para estos empleados, ¿vale? Lo siguiente es que yo aquí, por ejemplo,
puedo darle clic aquí mismo a este empleado de forma particular. Y bueno, en realidad, para todos los empleados, ¿cómo voy a realizar yo el PTU? Me voy aquí al apartado de procesos, selecciono la opción de PTU, repito, por ejemplo, este es con aquí nómina, le doy en procesos, le doy la opción de PTU. ¿Y qué es lo que me va a pedir el sistema? Lo primero es que me va a preguntar cuál va a ser la cantidad a repartir entre los empleados. Entonces, supongamos que yo tengo que repartir 350,000 pesos, ¿vale? ¿Qué me pregunta aquí si existen acumulados del ejercicio anterior? Si la empresa tiene una historia de lo que se ha trabajado, si tiene más de un año, entonces yo tengo acumulados para el cálculo del PTU. Si no existen, yo selecciono que no existen acumulados del ejercicio anterior. Y básicamente aquí me manda una advertencia donde me dice que solo se debe utilizar esta opción cuando no tengo la historia del ejercicio anterior. Aquí el sistema no puede identificar, por ejemplo, si hay faltas que afecten al cálculo del PTU de los empleados. Tampoco puedo saber si hay movimientos de salarios en ejercicios anteriores. Va a tomar básicamente nuestro sueldo actual y va a ponerle, pues realmente aquí, va a ponerle cuál es el ingreso del salario vigente, como si hubiera sido el ingreso del año anterior. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ponerle que si tengo acumulados, por ejemplo, aquí en la parte de abajo me muestra que puedes contar incidencias que estén asociadas y bueno, aquí más abajito me dice que hay configuraciones del tope de PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibido en los últimos 3 años. No sé si recuerdan que hablábamos en la presentación de que puede estar topado directamente a 3 meses de salario o al histórico de los últimos 3 meses de promedio que se le haya entregado al trabajador directamente por concepto de PTU. Y puede ser de diferentes formas. Yo le puedo hacer el tope de los 3 meses por medio del salario diario integrado o salario base de cotización. Y aquí obviamente pues me está topando 90 días. Entonces, ¿qué es lo que haría con esta configuración? El salario vigente lo vamos a multiplicar por 90 días. Entonces, recordamos lo que les decía, en ninguna parte de la ley nos decía que es el salario al salario en el que tuvo en el 2023, no debe de ser el salario anterior. O sea, no debe de ser el salario del periodo, no sé, a lo mejor al 31 de diciembre del 2023. El tope va a ser el salario vigente, el que tengo al ejercicio actual, el salario actual del empleado, tal cual. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a dar clic en continuar y fíjense que va a aparecer en esta pantalla. Yo lo que voy a tener aquí en esta pantalla lo voy a hacer aquí más grande. Tengo, por ejemplo, al empleado 001, que es un empleado de confianza, que es Rivera Zavala. Su contrato de trabajo es, por ejemplo, sujeto a prueba. Y a este trabajador sí se le está calculando PTU. Pero, por ejemplo, si vamos al segundo caso, tengo Acevedo Álvarez Raúl. A este no se le está calculando. Tiene su contrato por tiempo indeterminado. Y aquí al final me dice que no labora en el ejercicio, ¿vale? A pesar de que tuvo un reingreso en el 2024, este no laboró en el ejercicio. Por eso no me lo está calculando. Tengo todos mis demás trabajadores, tengo de confianza, tengo sindicalizados, tengo diferentes tipos de trabajadores. Si yo veo, por ejemplo, los montos de salario de vengada, pues aquí me muestra cuál es el monto del salario total. Si yo tengo duda, por ejemplo, de ver qué información es la que estoy visualizando en cada una de las columnas, yo, por ejemplo, me voy aquí a la parte de arriba, donde dice salario de vengado, y viene una flechita en rojo que si yo me coloco, ahorita no le está mostrando, me está haciendo quedar mal el sistema. Pero si yo me coloco aquí en la parte de arribita, encima de la flechita roja, me debe mostrar exactamente a qué corresponde cada uno de estos totales que estoy visualizando aquí. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba me hace un cálculo en el que me dice cuál es el total de la suma, por ejemplo, en este caso, de los totales del salario de vengado. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas hasta aquí. Hay mucha información que me está dando esta vista. Ya me está calculando, por ejemplo, ya me está calculando los días trabajados definitivos, los salarios de vengados definitivos, la cantidad que correspondería por días, la cantidad que correspondería por importe. Recuerden que la PTU hay que dividirla, el 50% corresponde a los días que tenga de antigüedad, por ejemplo, mi trabajador, y va a participar el total de días entre esa cantidad, que sea básicamente el 50% de lo que voy a repartir, y el otro 50% corresponde ya directamente a importe y se calcula también con base pues en el tema de salarios de vengados definitivos, ¿vale? Entonces por eso me lo está dividiendo aquí el sistema, me está dando un PTU previo, me está dando el salario del trabajador, el salario topado a 3 meses, aquí va a estar bien interesante, ahorita lo vemos, y el tope de PTU del lado derecho, y el PTU definitivo que se le estaría entregando, así como el exento grado del PTU,
el estatus del trabajador, ingresos, altas, bajas, etcétera, y la fecha en la que se está realizando, la fecha, por ejemplo, de la antigüedad que tiene este trabajador de forma totalmente particular. ¿Vale? Me parece que hay algunas preguntas, nos dice Yolanda Pérez, que en este aspecto, ¿qué sucede con las personas que tienen jornada reducida? ¿Por qué les calcula el año completo? A final de cuentas pueden tener una jornada reducida, pero están trabajando. Digo, y ahí depende mucho de cómo lo tengas dado de alta, Yolanda, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ese trabajador, si está trabajando de forma integral, pues básicamente los días de la semana, entonces está cumpliendo con ahora sí que lo que nos decía la ley que veíamos en la presentación, de forma particular, si ellos trabajaron más de 60 días en mi empresa, pues les tengo que hacer el cálculo para el PTU. Obviamente ahí van a influir estos dos factores que tiene que ver con la antigüedad del trabajador, que tiene que ver con el salario que tiene ese trabajador y con los ingresos que percibió durante el ejercicio para su cálculo de forma particular. Pero de entrada te diría, por el caso que mencionas, pues se les tiene que calcular PTU porque cumplen con esos requisitos, ¿vale? Las bajas también se están calculando aquí. Sí, Gabriela, mira, por ejemplo, yo tengo la baja de Sánchez Sánchez Mariana. Aquí en la baja de Sánchez Sánchez Mariana, ella trabajó, tuvo 75 días que trabajó únicamente, cumple con el requisito de los 60 días que me pide ahí la ley para hacer el cálculo. Y si te das cuenta, ella tuvo su baja por ahí del 15 de mayo del 2023, ¿sale? Pero ella sí trabajó, está dada de baja y me está haciendo el cálculo en específico para ella de forma particular. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí indicamos que tenemos empleados sindicalizados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Va a agarrar al sindicalizado que más gana. Por ejemplo, aquí tengo uno que gana 125,238. Aquí va a abrir el tope y, por ejemplo, va a toparlo directamente a lo que gana ese trabajador. Vamos a ver si tengo algún otro sindicalizado, por ejemplo, que gane más. Son 85,800, ¿no? Creo que este es el sindicalizado que va a ganar más. Entonces, ¿qué va a hacer aquí el sistema? Por ejemplo, si yo hago aquí la calculadora y hago el cálculo normal de lo que es la PTU, entonces, por ejemplo, lo que le voy a poner es que voy a ponerle los 125,283,45 y esto lo voy a multiplicar por 1,20 y este va a ser como el topado que voy a tener en este caso particular de esta nómina. Aquí me da, por ejemplo, 250,340,14. Este va a ser mi tope porque tengo empleados que están sindicalizados. Ojo, de acuerdo aquí a las condiciones que me muestra el catálogo de PTU, que son tres, este sería el cálculo normal. Entonces, si el cálculo normal da una cantidad mayor de lo que se le tiene que pagar como PTU al empleado, entonces consideraría el tope de los 90 días o considera en su efecto el promedio de los últimos 3 años que se le ha pagado de PTU. Este sería como que le dejaría hasta el final. Este es el que teníamos antes de que entraran estas condiciones nuevas. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí el salario de vengado, por ejemplo, el de atrás nos aparece con 200, el anterior, perdón, nos aparece con 214,910. Y por ejemplo, aquí me aparece el salario delegado definitivo, perdón, es de 150,340,14, y es este tope que el sindicalizado que más gana en el año está resultando de su multiplicación de su salario por 1,20 y aquí me lo está topando directamente a ese salario que yo estoy obteniendo del sindicalizado que más gana, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí me está topando, lo voy a poner aquí, me está topando a Alcaraz Medellín, me está topando a Arias Gutiérrez, me está topando a Arteaga Cruz, me está topando a Aspinwall Garín Arturo. ¿Sale? Entonces el sistema lo está haciendo de esta manera. Pero si yo voy aquí al catálogo de empleados de forma particular, selecciono, por ejemplo, ese empleado que di de baja, que es Sánchez Sánchez, que ya trabajó, aquí lo tengo el 2 de marzo, pero fue dado de alta antes. Lo que pasa es que aquí es cuando empecé a generar la empresa, ¿vale? Pero ya tiene los 75 días de trabajo y por eso le corresponde PTU. Pero si yo en el empleo me voy a cálculos y lo quito del cálculo de PTU antes de realizar mi cálculo, ya no me lo va a considerar, ¿vale? María de Los Ángeles, así la quitas de la consideración del cálculo de PTU, ¿vale? Para que igual lo puedas modificar. Entonces nada más lo voy a volver a ejecutar para que quede tal cual como lo calcula el sistema
de forma inicial, le pongo los 350,000 pesos y listo, tengo mi tablita. ¿Sale? ¿Qué va a suceder aquí a continuación? Ya vimos que estos estaban topados, que fue donde nos quedamos. En primera instancia, el cálculo se está realizando de esa manera. Por ejemplo, aquí en cantidad por días todos tienen la misma cantidad, excepto el último, que fue el que tiene dado de baja, pero en todos los demás me está contando los 365 días trabajados. Entonces, pues es un equivalente para todos los empleados de la cantidad por días. Ahorita vamos a ver el detalle en un Excel de cómo sería, para que nos quede más claro. La cantidad por importe, aquí aparece para todos, para el máximo a dispersar, que serían, por ejemplo, 11,451,06, que es para los empleados que están topados por la cantidad definitiva que aparece aquí en el obtenido en el 2023. ¿Sale? La suma de ambos nos da un previo de la PTU. Este es un previo. Tenemos el salario de cada uno de los empleados y pues por ejemplo para este caso, este salario diario por 3 meses nos indica cuál sería el tope de los 3 meses de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí lo estaríamos viendo cuál sería el tope de la PTU y le estamos dando esa cantidad, aun cuando, por ejemplo, en este caso, pues tenemos estos topes para estos empleados de forma particular. Aquí a la derecha viene ya el PTU definitivo y cuánto le correspondería de forma particular. Aquí no rebaso el tope, por eso me entrega la cantidad completa. Creo que ninguno me está rebasando lo que es el tope. Ahorita damos un ejemplo, modificamos para que le demos una cantidad mayor y vemos qué pasa cuando nosotros rebasemos la cantidad que tienen topado a los 3 meses. Ninguno está topando, por ejemplo, por el promedio, porque no tengo información, pero ninguno me está topando porque supere el salario de los 3 meses. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo le cambio la cantidad? Me voy a regresar aquí a parámetros, le voy a poner a 500,000 pesos, por ejemplo, le voy a dar en continuar, me vuelve a realizar el cálculo. Ahorita yo solo estoy visualizando en pantalla, no estoy procesándolo, no estoy agregándolo directamente a la nómina, únicamente lo estoy procesando, haciendo un cálculo. Y por ejemplo, aquí en el primer empleado, dense cuenta que aquí, por ejemplo, tengo los topados. ¿Qué es lo que me dice aquí el sistema? Ah, bueno, tienes tu salario de vengado, ya lo habíamos visto, tus días trabajados. ¿Cuánto le correspondería por días? Sube aquí un poquito. ¿Cuánto le correspondería por importe? Sube aquí otro poquito. Y el PTU previo, aquí me dice que, por ejemplo, para este empleado es de 22,339. Pero ¿qué crees? Que tú estás topado a la regla de los 3 meses, de los 90 días, a 20,600 pesos. Entonces, en lugar de que te entregue el previo de 22,339, el sistema te va a entregar los 20,600 pesos a los cuales estás topado. Entonces, aquí yo ya excedí la regla de los 3 meses que está aquí. ¿Qué otro estaría superando? Por ejemplo, este que son 21,600 también estaría superándolo. Vamos a ponerle una cantidad mayor, por ejemplo, 700,000 pesos. A lo mejor ya es mucho, pero nada más para que se vea de forma particular. Aquí ya está totalmente, se visualiza perfectamente que estoy topado. Aquí tendría que entregarle 31,000 pesos. Está topado a 20,600 y pues realmente le estaría entregando menos. Aquí realmente me estaría favoreciendo más a la empresa que a los empleados, pero pues es lo que me permite la ley repartir el año 2021. Les recuerdo que fue donde se implementó esta parte de los topes de los PTUs y lo que veíamos en la presentación, se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, con los empleados, para a lo mejor entregar una cantidad mayor o entregar un beneficio mayor de alguna u otra forma que les ayude pues con ese tope, a superar ese tope que tenemos del PTU en estos casos particulares. Realmente aquí lo tengo en el tope del pago de la PTU, ¿vale? Les digo, ahorita lo vamos a ver en un Excel para que quede un poquito más claro y para que podamos ver cómo se está haciendo esta dispersión. Vamos, por ejemplo, a exportar esta pantalla en Excel. En este Excel vamos a ver todas las condiciones que tiene el sistema. Lo voy a colocar aquí en el escritorio. Aquí me muestra ya el detalle del Excel, ya aparecen las columnas. Aquí, por ejemplo, todas las filas que son del encabezado vienen combinadas, entonces únicamente las voy a descombinar porque quiero validar todo lo que ahorita platicábamos hace un momento de cómo realiza el cálculo del sistema. ¿Va? Entonces aquí voy a quitar el combinado. Viene una combinación de celdas de todas estas filas, pero necesito que estén totalmente independientes. ¿Sale? Entonces aquí ya quité la combinación de celdas.
¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí en la parte de abajo tengo todos mis empleados con los cálculos que se realizaron, básicamente las mismas columnas que veo. Pero si, por ejemplo, aquí en las cantidades, si yo coloco una suma, por ejemplo, en la parte de arriba, no me va a tomar en cuenta porque en realidad pues todos los datos los exporta como si fueran un como si fueran textos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, aquí selecciono la columna, me voy al menú de datos, aquí en datos le digo en texto en columnas, y únicamente cuando me cargue esto de texto en columnas le voy a finalizar y ya me lo convierte en números. Entonces ya con esto ya puedo hacer fórmulas. Entonces aquí voy a hacerlo para todos, texto en columnas finalizar, texto en columnas finalizar, y básicamente esto lo voy a hacer para todas las columnas que tengo aquí en el sistema. Igual todas estas columnas las voy a poner en un formato general, luego les voy a poner un formato numérico. Esto para efectos de que pueda realizar algún tipo de cálculo directamente aquí en el sistema o dentro de la hoja de Excel. ¿Vale? Igual estos, finalizar este de aquí, finalizar. Todo lo que sea numérico lo voy a convertir a un formato general, nada más para que pueda hacer el tema de sumas, restas, todo lo que necesite hacer para validar el cálculo en el sistema. Creo que hasta ahí ya está completo. Entonces, si se dan cuenta, esta suma que hice, que fue de los días trabajados, pues ya me aparece aquí igualito a lo que viene con el sistema, que son los 7010 días trabajados. Entonces, aquí me ponen los datos generales, el monto que estoy repartiendo, que son 700,000 pesos, el PTU del sindicalizado que más ganó, etcétera. Ya me da cierta información de forma particular. Entonces, voy a agregar estas sumas aquí a todo esto. Aquí, por ejemplo, le voy a poner un formato numérico, que le voy a poner que es un número, para que me ponga los ceros y las comas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un monto a repartir de 700,000 pesos. Este monto de 700,000 pesos lo voy a poner aquí. Este monto de 700,000 se va a repartir entre dos. ¿Por qué entre dos? Bueno, aquí le voy a poner que lo voy a poner aquí abajito. 700,000 entre 2 y este va a ser igualito, ¿no? Que va a ser el de arriba. Y esto, por ejemplo, es correspondiente a laborados y este es correspondiente a ingresos percibidos. Así se divide el tema del PTU, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una copia de la hoja, nada más para tener una copia, para no hacerlo sobre el original. Ahorita vemos por qué. Voy a crear una copia. Ok. Y aquí tengo el total de los salarios devengados. Tengo el total de los devengados. Creo que no le puse el formato correcto. Aquí, por ejemplo, quiero que me aparezcan con las comas. Entonces lo voy a poner como si fuera moneda. Ya para que me separe ahí también los miles. ¿Sale? Entonces yo tengo la suma de los días de los empleados. Bueno, este no sería moneda, este sería general. Son 7,010. De acuerdo al salario de vengado, por ejemplo, de acuerdo al salario diario, al sueldo diario que tenga el empleado, entre todos los empleados percibieron 2,946,000 pesos. Tengo los días definitivos, que son los días que tengo aquí totalmente definitivos. Voy a insertar, por ejemplo, dos columnas aquí. Aquí, por ejemplo, a este le voy a poner que este es porcentaje en días laborados. Aquí, por ejemplo, esto va a ser una regla de 3. Si yo le pongo que esto sea igual a 365 días entre el total de días de todos los trabajadores. Y si yo, por ejemplo, aquí fijo la celda, aquí, por ejemplo, lo que espero es que me dé el total de días de todos los trabajadores. Déjenme ver por qué no me está haciendo el cálculo. Creo que es por el formato que tiene. A ver, voy a ponerlo en un formato general. Ahí está. No, no sé por qué no lo había tomado, pero bueno, aquí está. Entonces, aquí están los porcentajes de días laborados. Básicamente con esto lo que voy a sacar es ese porcentaje. Aquí yo, por ejemplo, puedo seleccionarlos, puedo reducir como el número de ceros que tengo. Es que lo tengo en general. Ok. Déjenme lo coloco todo en generales para que no haya ningún problema. Todo esto lo voy a poner en fórmulas en tipo de texto general. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacando ahorita el porcentaje en días laborados, ¿vale? Aquí nada más para que no se vea
tan grande, lo voy a redondear, básicamente para que me lo deje en ese porcentaje que yo necesito. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo lo que es el factor en 10 laborados. Entonces, si yo multiplico este porcentaje por el importe que corresponde a los días, que está aquí en la parte de arriba, esta celda, por ejemplo, la voy a fijar y le voy a dar enter. Entonces, si yo sumo estas cantidades aquí en la parte de arriba, aquí me va a dar el total de la cantidad que tengo a repartir, que en este caso son los 350,000 pesos que tengo en la parte de arriba. ¿Sale? Entonces me da el total con esta información que yo tengo directamente aquí. Igual aquí puedo redondear. Si yo, por ejemplo, para un empleado le pongo que trabajó 360 días, aquí me estaría haciendo el cálculo, perdón, en los definitivos, 360 días, aquí me va a hacer el cálculo con esos días que trabajó el empleado. Si le pongo, por ejemplo, 200 días al de aquí abajito, me va a hacer el cálculo para ese trabajador de forma en específica, de acuerdo a los días que haya trabajado en el año. ¿Sale? Entonces, es como funciona este apartado para sacar ese total de días de lo que está trabajando en este caso el empleado. ¿Vale? Entonces, este es el importe a repartir por días trabajados. Y luego, por ejemplo, voy a agregar otras dos columnas aquí. Tengo, por ejemplo, acá los salarios de vengados definitivos, que yo voy a tener un tope de este lado. Aquí, por ejemplo, voy a colocarle dos columnas más para hacer el mismo ejercicio que veíamos ahorita. Voy a insertarlo, inserto dos columnas más. Y a la primera columna voy a ponerle el porcentaje por salarios de vengados, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí voy a agarrar y voy a agarrar lo que le paga el empleado, que sería esta celda que está aquí, entre el total de los salarios de vengados de los empleados. Obviamente, pues esto también lo voy a fijar. Y aquí me da el porcentaje que corresponde de estos empleados, ¿vale? Entonces, esto lo tengo que multiplicar por la parte que corresponde al reparto de la otra mitad de las utilidades, que sería el correspondiente a los ingresos percibidos. Y aquí me va a dar lo que le corresponde en cantidad para cada uno de estos trabajadores. Aquí luego le voy a poner que esto es moneda, esto es importe. Y esto es el importe por salarios de vengados en 2023, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, yo lo hice con estas columnas que acabo de agregar. No sé, estas son las columnas que agregamos, por ejemplo, para que lo tengan de forma particular. Y estos son los importes que me arrojó. Esto lo estoy haciendo manualmente, lo puedo hacer manualmente. El sistema me permite mandar esta hoja de Excel para hacer este tipo de operaciones. El sistema me lo da solito. Pero este previo ya me dice cuál es el salario o el importe del PTU previo de partir, por ejemplo. Aquí tengo el importe a repartir. Viene, por ejemplo, lo que es el salario del empleado. O sea, tengo como varios datos aquí que todavía voy a poder explotar. Y, por ejemplo, yo aquí tengo el salario topado. Aquí está mi salario. Y lo tengo topado a 3 meses. Entonces aquí viene mi salario multiplicado por los 90 días. Y este sería el tope que nos aparecería pues directamente como primer indicador, el salario a los 90 días, ¿vale? Entonces la primera prioridad sería el tope de los 90 días, la segunda prioridad sería el promedio de PTU recibido en los últimos 3 meses y la prioridad 3 sería, pues la prioridad 3 sería el PTU previo, este sería el tercero, ¿sale? Uno, estos serían mis topes, ¿vale? Nada más para que los ubiquen. Promedio de PTU, el salario y el PTU previo. Vamos a continuar con este ejemplo. Ahorita lo estoy haciendo nada más para mostrarles cómo lo pudiéramos hacer con Excel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me muestra lo que es el PTU previo. Si el PTU previo no rebasa el tope de lo que son los salarios a 90 días, pues entonces lo que se estaría pagando aquí sería, pues básicamente lo que es el PTU previo. Lo mismo que veíamos en el sistema. Si esto rebasa, por ejemplo, este caso que tiene 31,275 pesos, rebasa el tope de PTU de 21,600, lo que le pago como PTU definitivo es básicamente lo que me marca en el tope
que viene en el sistema. Entonces tenemos estas tres condiciones. No sé si fueron claras de cómo los considera el sistema. Y obviamente en la presentación lo tomamos directamente de una página completamente del SAT, del gobierno, perdón, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no del SAT. ¿Y cómo se realiza este cálculo? Es como lo realiza también el sistema de Compact y nóminas y el sistema de Compact y Personia, que es el sistema de nóminas en la nube. Entonces ya tenemos el exento y el grabado del PTU. Y directamente ahorita lo que vamos a ver es cómo genera ese impuesto, por ejemplo, para este exento y grabado del PTU. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Yo tengo aquí un cálculo de PTU. Me voy a ir directamente aquí a mi archivo. Tengo un archivo donde yo ya tengo formuladas ciertas cosas que va a estar haciendo aquí mi sistema. Entonces me voy a regresar ahorita el que acabo de generar, que es este. Recuerden que yo copié la hoja para que mantuviera esta en original, porque la voy a necesitar para copiar y pegar directamente aquí en el sistema, en la hojita que yo voy a trabajar de forma particular. Entonces voy a copiar todas las columnas, entonces voy a copiar toda la información hasta motivo de la P. Déjenme ver si me deja colocarlo. Monto a repartir. Según yo ya va a coincidir, entonces voy a copiar todo. Aquí voy a pegarlo. Estoy desde la fila 2. Creo que ahí sí coincide, ¿vale? Voy a copiar nada más la información de los trabajadores para que no haya tanto problema. Todo esto completo. Aquí voy a copiar esta información de los trabajadores. La voy a pegar. Lo voy a dejar tal cual está, ¿vale? Empezamos la prueba directamente con este ejemplo. ¿Qué es lo que quiero hacer con este ejemplo para que ustedes puedan ver cómo hace, pues ya directamente aquí esta cédula, cómo hace el cálculo de la PTU? Y básicamente ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Copiar y pegar la información de sus empleados para que realmente esto lo puedan hacer de forma manual, digamos, con los trabajadores con los que están trabajando. Aquí tengo mis trabajadores, si se dan cuenta es la misma información, mis empleados, si son de confianza, si son sindicalizados, los días que tiene de trabajo acumulados, cuál sería el salario de vengado, los días trabajados definitivos, etcétera. Voy a copiar, por ejemplo, la información de un trabajador, nada más para que veamos un ejemplo con un trabajador. Tengo estos tres campos de forma inicial. Les voy a borrar los demás para que no nos causen ruido. Pero sí los necesito. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner la información de ese trabajador, que va a ser Rivera Zavala Miguel Ángel. Tiene sus días de trabajo acumulados, que son 365 días. Está bien. El salario de vengado lo voy a copiar, lo voy a pegar. Los días trabajados definitivos, igual tengo 365 días. Eh, Salarios de vengados, creo que esto ya está tal cual lo necesito. Entonces lo voy a copiar completo. Hasta el salario. Cantidad por días, cantidad por importe, total. Ese es el PTU previo. Luego tengo el salario. Bueno, estado de alta. Fecha de alta. Y tengo ya los grabados, los exentos. El sueldo diario. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer con este trabajador? Quiero hacerle un cálculo de cómo se estaría realizando el cálculo para este trabajador. Sale que son los 41.126.09 que tengo aquí y ya está formulado hasta aquí. ¿Sale? Entonces me está sacando cuál sería mi PTU previo, de acuerdo a la cantidad por días y a la cantidad por importe. ¿Qué es lo que voy a realizar aquí? Aquí para obtener cuál sería el grabado y el exento para este trabajador, voy a hacer una serie de cálculos que me van a ayudar a visualizar cuál sería ese grabado y ese exento para ese trabajador de forma totalmente particular. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Nada más déjenme revisar que todo esté completo. Tengo aquí mi cálculo de ISR, nada más para que se den una cuenta. Aquí me pone cuál es el valor de este cálculo. Y lo que estoy sacando aquí, si se dan cuenta, es la base grabada sobre los 365 días por 30.4, que sería para mi cálculo de ISR. Tengo mi base normal del grabado, tengo mi base normal del grabado, menos el límite inferior por el porcentaje. Aquí ya tengo mi tabla de ISR, nada más para que lo vean. Tengo mi tabla de ISR y tengo también el ISR
de forma particular. Creo que ya sé cuál fue el error que tuve. Ya, me equivoqué de hoja. Ok. Sería este hasta el salario. Aquí está Rivera Zavala Miguel Ángel. Ya vi dónde fue mi error. En un segundito voy a regresar esto. Pero lo que les quiero mostrar es cómo realiza el cálculo directamente aquí al sistema. ¿Vale? Entonces tengo el nombre, el tipo de contrato, los días trabajados, el salario de vengado, 179,781, los días trabajados definitivos, los días de salario de vengado, cantidad en días, hasta aquí vamos bien, cantidad en importes, creo que aquí ya me desfasé tantito, 18, ejemplo en días, creo que este es el que está mal, que sería la cantidad en importe, y esto es lo que me tiene que dar el PTU previo, que es lo que va a tomar el sistema para hacer el cálculo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta cédula? Y de hecho lo voy a colocar aquí en la parte de abajo. Voy a colocar la información nuevamente. Rapidísimamente, no se me desesperen, ya casi termino. Aquí está. Rivera Zavala, contrato de tiempo de prueba, días trabajados, salario de vengado, días definitivos, salario de vengado definitivos, cantidad en días, este quedamos que va acá, y el PTU previo. ¿Sale? Entonces ya tenemos toda la información que estábamos viendo directamente ahí en el sistema, junto con el PTU previo que me está arrojando el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en el sistema de forma particular? ¿Qué es lo que voy a hacer en mi cédula de Excel? Lo que va a hacer el sistema es que me va a realizar un cálculo de lo que es el grabado y el exento del PTU. Entonces, si yo quiero hacer este cálculo del ISR, como se estaría realizando de forma particular, por ejemplo, para este trabajador, tendré que colocar también esto. Ajá. ¿Qué es lo que estaría haciendo aquí el sistema? Tengo mis exentos, tengo mis grabados de PTU. ¿Qué es lo primero que realizaría aquí el sistema? Bueno, la cédula de Excel. O bueno, también como lo está haciendo el sistema. Lo primero que está haciendo es que está tomando el grabado de PTU, lo que está en la celda S21, lo está dividiendo entre los 365 días del año y lo está multiplicando por el factor de 30.4. Con esto, ¿qué es lo que me está obteniendo? Me está obteniendo cuál sería, en este caso, cuál sería el grabado para este trabajador. Aquí quedamos nada más que el salario es de 500 pesos, de acuerdo a lo que yo tengo acá, salario de 500, y salario 2, pues quedamos que este sería de 45,000, nada más para tener exactamente lo mismo. ¿Sale? Y el tope de PTU, que quedamos que serían también 45,000. Con su PTU definitivo, esto lo estoy copiando de lo que venía en el sistema, nada más para que podamos verlo, con el exento y con el grabado de PTU. ¿Ok? Entonces tengo aquí ya mi grabado. ¿Sale? Mi grabado va a ser sobre el salario diario por los 30 días. Luego tengo mi base grabada por mi límite inferior, que es una fórmula ahí medio rara. Pero para que se den cuenta de cómo lo está haciendo aquí el sistema, lo está sacando de las tablas del ISR y está sacando ese cálculo. Ahorita lo vamos a hacer de forma manual. Luego saco la cuota fija, saco el ISR y saco el grabado, etcétera, en esta misma hoja de Excel. ¿Sale? Y me va a sacar hasta el ISR del artículo 142. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en el sistema? Voy a tener, por ejemplo, o quiero tener, por ejemplo, la base completa de mi cálculo para este ISR. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Por ejemplo, me voy a ir aquí a la tablita de ISR, aquí en esta celda voy a poner que es el cálculo del artículo 174 de la ley del ISR, por ejemplo. Le voy a poner que voy a tener una base normal de este lado, o sea que voy a poner que voy a tener una base especial. Y ahorita vemos qué es lo que nos calcula el sistema con base en lo que yo estoy colocando aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Por ejemplo, voy a tener que la base normal, en este caso, de este trabajador, voy a tener mi base grabada que me está mostrando directamente aquí en el sistema, ¿no? Yo tengo el grabado, que sería básicamente el salario por los 30 días y que son 15,000 pesos. Ah, bueno, entonces me voy aquí, voy a colocar mi base normal de los 15,000 pesos. ¿Sale? ¿Qué más voy a tener? Voy a tener
que a continuación, a partir de esa base normal, tengo lo que está pagado menos el límite inferior, por ejemplo. ¿Sale? Entonces a esos 15,000 pesos lo que voy a hacer es que voy a buscar a cuáles corresponde. Por ejemplo, creemos que esto es lo pagado, menos lo que es el límite inferior, que en este caso lo que estaría haciendo es que lo estaría restando con ese límite inferior de lo que se está pagando. Quedamos que su salario es de 500 pesos. Entonces mi límite inferior debería de estar. Denme nada más un segundito. Algo moví aquí en mi hoja. Lo que le quiero mostrar es cómo saca estos datos de forma particular, pero algo moví. Entonces, nada más dejarlo como expresado, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer aquí en la hoja? Lo que tú vas a tener, por ejemplo, es la base grabada, ya lo veíamos entre los 365 días, por el factor de los 30.4, ¿no? Luego tienes tu grabado, que son los 15,000 pesos, que es el total de lo que tienes grabado para lo que es el salario diario por el límite de los 30. Y lo que va a hacer a continuación es que te va a sacar tu base grabada directamente de la tabla del ISR y lo va a multiplicar por el porcentaje. De eso te va a sacar directamente lo que es el factor para sacar este dato. Entonces, nada más déjenme hago esta prueba rapidísimo. Ok, quedamos que aquí tengo 15,000 pesos. Ajá, menos, ¿qué sería? A 7. Vale, vamos a revisar aquí el sistema. El día de hoy nos está fallando un poquito el tema de fórmulas, pero nada más quiero mostrarles cómo el sistema lo realiza de forma totalmente automática y me va a entregar aquí lo que son los exentos y los grabados de PTU para cada uno de estos trabajadores, ¿sale? Aquí lo está realizando ya el sistema. Aquí realmente lo único que necesitaría hacer una vez que el sistema me realiza estos cálculos directamente de la PTU para poder hacer lo que es la entrega directamente de lo que es el PTU, pues bueno, básicamente lo que tendría que hacer es darle clic en el botón de aplicar. Ya tengo todos mis cálculos. Le doy clic en el botón de aplicar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Le tengo que agregar cuáles son los conceptos que voy a utilizar, por ejemplo, para este periodo extraordinario. En este caso yo ya tenía agregados lo que es la deducción, lo que es el artículo 174, que es mi concepto número 43, y lo que es una obligación, por ejemplo, aquí le estoy colocando del 2% estatal. Esta, por ejemplo, podría ser del 3%, y nada más tengo que hacer el ajuste de esa fórmula, de ese concepto, de lo que sea el 3% del impuesto estatal. Lo que le voy a decir es que me calcule todos los empleados del periodo, que quite el cálculo del ajuste al neto, por ejemplo. Le voy a dar clic en el botón de aceptar. Aquí en aceptar ya terminó. Me dice que el cálculo ya finalizó para 21 empleados. Le voy a decir que quiero ver la bitácora del PTU. Aquí me dice todo lo que calculó de cada uno de ellos. Le voy a dar clic aquí en el botón de cerrar. Aquí, por ejemplo, voy a cerrar. Y voy a ver ese empleado, por ejemplo, de Miguel Ángel Rivera Zavala. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar a navegar sobre recibo y me va a mostrar el importe total del importe de la PTU, que en este caso son de 41,126.08 y me muestra cuál sería el ISR artículo 174 que estaría haciendo aquí en el sistema, que sería de 8,235.25. ¿Sale? Entonces aquí ya me está haciendo los cálculos directamente de lo que sería el reparto de utilidades, cuánto correspondería por impuestos sobre la renta. Aquí me lo estaría haciendo directamente con las reglas que mencionabas hace un momento, y el sistema está totalmente configurado para que me genere todos estos conceptos, todos estos cálculos de ISR de forma automática. Y esto pues básicamente lo está haciendo paso a paso con las reglas que con lo que nos indica la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Entonces aquí lo estaría haciendo de forma particular el sistema y lo estamos haciendo con base al artículo 174 de la ley del ISR, ¿vale? Entonces, este sería el proceso para realizar lo que es el cálculo del PTU en el sistema. Ahora bien, esto lo realiza el sistema de nóminas de escritorio, que sería Compact y Nóminas. También lo estaría realizando el sistema de Personia, que es el sistema de nóminas totalmente en la nube. También tiene la capacidad de realizar este cálculo de PTU. Y esto, pues recordemos que lo podemos bajar directamente a un archivito de
Excel y poder hacer, pues ya lo que quería hacer era el ejemplo de cómo se está, cómo se puede auditar todas las fórmulas que utiliza el sistema para el cálculo de la PTU y para el cálculo del impuesto del artículo 174. ¿Vale? ¿En qué se basa este cálculo del artículo 174? Pues tenemos esta página en donde nos dice, por ejemplo, que es una retención opcional sobre el aguinaldo, PTU, primas dominicales o vacacionales. Y aquí básicamente lo que nos dice es que si se trata de unas remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y vacacionales, a que se refiere este artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos puede optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Pues aquí tenemos 5 puntos. El primero es la remuneración que se trate. Se dividirá entre 365 días, bueno, 365, y el resultado se va a multiplicar por 30.4, que es lo que pues les mostraba directamente aquí en el Excelito, ¿vale? Que estaba haciendo aquí en este de acá, la multiplicación por los 30.4 y la división entre 365. Luego, número 2, nos dice que la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley. ¿Qué es lo que hicimos? A la parte normal le estamos sumando la parte que sale de dividir la remuneración entre 365 días. Tercer punto, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que corresponderá al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. El impuesto a retener va a ser el que resulte de la aplicación a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Y pues por último, la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3 de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de dicho artículo y el cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Es decir, pues bueno, aquí te dice de forma más clara, porque en términos un poquito más rebuscados, es prácticamente lo que mencionábamos acá, la base especial se sumaba a un servicio normal, que es el salario diario por 30 días, y esto te calcula directamente lo que es el impuesto. Aquí te calcula lo que es el impuesto de una base normal, hacemos la diferencia y se saca un porcentaje, y este porcentaje se aplica a la base grabada, al grabado, para sacar este total del ISR del artículo 142. La verdad es que falta a lo mejor de explicación tan clara, pero les podemos pasar el link directamente de la página del SAT, se los voy a colocar aquí en el chat, para que puedan hacer esa validación de lo que es el artículo 174 de, eh, de la ley del ISR. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en mi nómina? Yo, por ejemplo, ya tengo aplicada todos mis cálculos de PTU aquí en la nómina. Voy a cerrar este sobre recibo. Si yo aquí presiono, por ejemplo, la tecla F7, yo puedo agregar el reparto de utilidades. Déjame ver si lo encuentro rápido. Quiero ver el reparto de utilidades y quiero ver el artículo 174. Entonces, yo puedo buscar aquí en mi vista de la nómina. Déjenme ver. Aquí está el reparto de utilidades. Nada más me falta el artículo 174, que me debe de aparecer como ISR. Aquí lo voy a ordenar para que aparezca el ISR. Es una deducción. Aquí está, ISR 174, lo paso del lado derecho. Y a lo mejor esto lo quiero ver antes de lo que es el ISR artículo 174. Pudiera agregar algún otro, por ejemplo el ISR mes, lo podría estar agregando. Y una vez que yo tengo esto, le doy en aceptar, me va a mostrar los importes, le digo que sí, y básicamente lo que me va a mostrar es cuál es el reparto de utilidades. Si alguno no aplica, no va a tener ningún valor. Si yo quisiera que algún empleado de estos no tuviera reparto de utilidades, aquí por ejemplo este empleado, le puedo dar en ver datos del empleado, que es lo que nos preguntaban hace ratito. Si yo este empleado en cálculos, le quito lo que es el cálculo de PTU y pues básicamente esto lo guardo. Ok, aquí no me deja guardarlo porque su salario mixto es diferente
a lo que yo puedo tener. Entonces, básicamente, ¿qué tendré que hacer aquí? Únicamente borrar antes lo que son los importes y con ese cambio que yo hice de que no se le considera para el cálculo, básicamente lo que va a hacer es que va a volver a recalcular todos los importes de estos conceptos de PTU, ¿vale? Creo que aquí borré el importe completo, no pasa nada. Lo único que voy a hacer es que voy a hacer nuevamente lo que es el proceso de lo que es el PTU. Le habíamos colocado 700,000 pesos. Continuar. Directamente esto lo aplico a cada uno de mis empleados. Le doy clic en aceptar. Y con eso me vuelve a cargar la información de lo que yo tengo por cálculo de PTU de todos estos trabajadores, ¿vale? Así es como recupero los cálculos. Y ahora bien, ¿qué voy a hacer aquí en el sistema? Por ejemplo, yo aquí ya puedo obtener mis reportes. Aquí yo, por ejemplo, tengo mis reportes de cálculo de nómina. Saco la lista de raya de formato tabular, por ejemplo. Me cercioro que diga periodo extraordinario. Aquí el periodo inicial es el 2. Y le voy a poner del 2 al 2. Y le voy a poner, por ejemplo, que me ponga pues todos los empleados. Aquí estoy colocando todos los empleados. Aquí selecciono mi último empleado en este tema de reportes. ¿Y qué es lo que voy a colocar aquí? Pues ya toda la información. Yo lo que quiero es que me muestre toda la información y solamente que me muestre todos los conceptos que sean diferentes a cero para que yo solamente vea los cálculos que acabo de realizar por concepto de PTU. Entonces yo ejecuto mi reporte, que es lo que va a hacer el sistema, me va a entregar este reporte en Excel y me va a decir cuánto corresponde por cada empleado, reparto de utilidades, ISR, el neto, el impuesto estatal, y con esto ya está conformada mi lista de raya de lo que voy a pagar de la PTU. Una vez que yo saco todos mis reportes para el pago, para la dispersión, si es que yo lo tengo considerada, obviamente en el archivo para la dispersión no saldrían los empleados que estén dados de baja, en este caso solamente hay uno que voy a repartir. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ya me voy a procesos, ya saqué todos mis cálculos de forma correcta. Aquí únicamente, por ejemplo, voy a hacer la autorización de la nómina. Y en esta versión de Compa Key, ya desde unas versiones anteriores, yo, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es que puedes decirle de forma particular al sistema qué empleados son los que vas a timbrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que me va a pedir ahorita es que haga un respaldo. Siempre que hagan respaldo cuando te dan este tipo de procesos. Aquí yo voy a ejecutar este respaldo. Aquí únicamente el sistema me hace mi respaldo de mi sistema. Si yo tengo un proceso selectivo de timbrado, por ejemplo, de quienes ya han ido a cobrar su PTU y, por ejemplo, están dados de baja, yo puedo dejar pendientes hay ciertos sobrerecibos que no se vayan a timbrar. Aquí, por ejemplo, ya me hizo el respaldo, ya me lo hizo, aquí voy a cerrar. Y aquí me pide hacer un nuevo periodo extraordinario, lo hicimos al 22, entonces aquí lo voy a poner al 23 de mayo, ¿vale? Únicamente para que se guarde. Siempre al día siguiente del periodo extraordinario que yo acabo de generar, ¿vale? ¿Qué versión tengo yo de mi sistema? Tengo mi versión 16.1.2. Desde la versión 14 ya podías hacer esto que vamos a hacer a continuación. Aquí en procesos, por ejemplo, yo le voy a decir que voy a hacer una emisión de recibos electrónicos y le voy a decir que voy a elegir recibos a emitir, no voy a emitir todos. Le voy a decir cuáles son los que yo quiero dar de alta, cuáles quiero timbrar, perdónenme. Y yo, por ejemplo, quiero timbrar todos excepto los del empleado dado de baja, porque todos los demás están dados de alta. Este no lo voy a timbrar porque no sé en qué momento va a venir a cobrar lo que es el PTU del ejercicio 2023, ¿no? Entonces solamente selecciono todos los demás, puedo hacerlo totalmente selectivo, me pone cuál es la fecha de pago de este periodo, que es del 22 de mayo, me pone que es el periodo 2 del ejercicio 2024, en este caso me deja la fecha de pago que yo configuré en el periodo extraordinario, aquí no me permite modificarlo, y realmente tengo uno que está no timbrable porque está en ceros. Este también lo pudiera quitar. Entonces también lo quito. No necesito que lo trate de timbrar. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí el sistema? Pues ya únicamente le voy a dar clic en el botón de timbrar. Me dice que van a enviar 19 recibos de 21 que estamos teniendo en el periodo. Le digo que sí. Y pues básicamente lo que me va a poner aquí es la contraseña de mi sello. Y en la parte de arriba me muestra aquí la fecha de pago. Entonces yo aquí les voy a decir, pues mira, todos estos les estoy pagando el día 22. Por ejemplo, el 22 es lunes. Entonces ya cambié aquí la fecha de pago, simplemente le doy clic en aceptar
Me dice que hay unos registros patronales que no tienen asociado un certificado. Digo que no importa. Nada más le doy clic en el botón de aceptar. Ah, ok. Nada más déjenme. Aquí me falta agregarle. Déjenme ver cuál es el que me está diciendo que no puede timbrar porque está en un registro patronal diferente. O vamos a hacer una cosa. Yo aquí en mi catálogo de registros patronales, a ese registro patronal en específico, le puedo cargar un certificado de sello digital. Yo aquí lo tengo guardado en mi sistema. Está aquí en C, mi certificado de prueba. Y únicamente para que no me mande un error ahorita al momento de timbrar, ¿vale? Y me falta la confirmación de la contraseña y que le debo de colocar una clase de riesgo, un código postal y una fracción de riesgo. Ahí está. Entonces ahora sí me regreso a mi proceso que estaba realizando, mi proceso de emisión de recibos electrónicos, elegir qué recibos son los que voy a emitir, me los va a mostrar todos nuevamente, quito el que está en ceros, quito el que está dado de baja, que no sé si lo va a cobrar en este momento, le doy clic en el botón de timbrar, me vuelve a mostrar el número de recibos que voy a timbrar, coloco la contraseña de mi certificado de sello digital, que es la misma para el de abajito, le doy clic en aceptar, y lo que va a hacer aquí el sistema es que va a hacer la emisión me falta la fecha de pago, perdónenme, es el 22 de mayo. Aquí va a estar emitiendo ya lo que son los recibos. Voy a esperar nada más un momento en lo que termine de emitir. Le voy a dar clic aquí en el botón de continuar. Y básicamente lo que está haciendo aquí el sistema, me la puse en Navril, por eso me está mandando error, pero aún así lo va a timbrar. Y lo que va a hacer aquí el sistema es que va a estar emitiendo estos sobre recibos y me va a mostrar cuáles ya fueron timbrados. Y esto, ahorita que termine de emitirlos, yo voy a poder, por ejemplo, exportar los recibos que se timbraron directamente de Excel y voy a tener el control de cómo enviarlos de esos recibos cuales ya timbré y tener un control de forma particular de esos recibos timbrados en mi sistema de Compact y nóminas. Y este es como de los últimos procesos que vamos a estar haciendo en nuestro sistema de nóminas. Ya me los está emitiendo. Recuerden, estas ediciones ya te permiten seleccionar qué recibos son los que vas a emitir. Ya, yo seleccioné del total de los 21, seleccioné únicamente 19. Aquí ya me está consultando el estatus de mis sobre recibos. Y pues con esto yo pudiera, ya que están timbrados, veis que 19 están timbrados, le doy clic en aceptar, me manda la bitácora, esta bitácora la puedo mandar a Excel y en Excel pues yo puedo hacer la visualización de los sobre recibos que se timbraron, ¿vale? Aquí están todos los que ya timbró. Y vamos a suponer que aquí ya pasó ya pasó algo de tiempo. Aquí está la vista de los recibos que ya están timbrados. También lo podría mandar a Excel y tener ese control de los sobrerecibos que yo ya timbré de este periodo de forma específica. ¿Vale? Aquí viene toda la información de los recibos timbrados. Ahora vamos a pensar que ya pasó cierto tiempo, regresa Mariana, que es la que tenía ahí dado de alta, dice que ya quiere pues hacer el cálculo de su PTU. Entonces en ese momento yo hago la emisión de recibos electrónicos y le voy a decir que voy a seleccionar qué recibos son los que voy a emitir. Me muestra que ya están timbrados todos estos y en este caso me dice, pues mira, de este periodo 2 solo te quedan pendientes estos dos de timbrar. Entonces este está en ceros, lo voy a quitar. Aquí le voy a dar timbrar y por ejemplo aquí yo le voy a decir en qué momento se va a timbrar este recibo de Mariana. Aquí le voy a poner, ¿sabes qué? Mariana vino, no sé, hasta el 23 de junio, 24 de junio. Coloco la contraseña para el timbrado. Y la fecha de pago me involucra pues que el mes de pago es el que va a dictar cuándo debemos de pagar este impuesto. En este caso yo lo estoy haciendo para el mes de junio, ¿vale? Estoy simulándolo, que es para junio de 2024. Le doy clic en aceptar y lo que va a hacer aquí el sistema es que me va a emitir ese sobre recibo sin ningún problema. Recordemos que para temas de impuestos yo estaría declarándolos en el mes de junio, a pesar de que la fecha de pago en el sobre recibo está en el mes de mayo. ¿Vale? Ahorita vamos a imprimir estos recibos y vamos a ver qué es lo que tienen de diferente. Aquí, por ejemplo, ya está timbrándolo. Aquí me va a decir que ya está timbrado. Ahí está timbrado.
Ya me aparece aquí la bitácora, todo. Ya me aparece como timbrado. Aquí está timbrado. Estaría padre que me aparecieran aquí las fechas de timbrado y de pago. No me aparecen. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que voy a procesos. Aquí en procesos le digo que es la impresión de recibos electrónicos. Y le digo, ¿sabes qué? Del periodo 2, del periodo extraordinario, quiero, por ejemplo, todos estos empleados. Ahorita vamos a ver qué diferencias hay. Y le voy a poner que me incluya los empleados dados de baja. Si no lo pongo, no me va a aparecer el de Mariana. Y le vamos a dar clic en continuar. Ese empleado, recordemos que estaba dado de baja dentro del sistema cuando hice el cálculo de la PTU. Entonces, ¿qué va a hacer aquí el sistema? Me va a cargar la información de los sobrerecibos de mis trabajadores. Aquí lo está generando. Y lo que me va a mostrar son todos los conceptos, por ejemplo, de reparto de utilidades. Tengo, por ejemplo, lo que es la fecha de pago, el 22 de abril del 2024. Tengo también la fecha de emisión, aquí está arribita, 24 de abril del 2024. Entonces, pues esto corresponde a lo que yo configuré, pero si busco, por ejemplo, el de Mariana, que si no mal recuerdo era de las últimas, Federico, Marco, Yolanda, Lucina, Jaime, Pedro. Vamos a buscar el de Mariana, Alan Vivero, Josué, hasta está el mío. Déjenme ver por qué no está apareciendo. Es más, voy a sacar nada más el de Mariana, procesos, impresión de recibos electrónicos. Voy a agregar todos, periodo 2, periodo extraordinario. Voy a agarrar el empleado y únicamente voy a poner a Sánchez Sánchez, ¿vale? Para que veamos qué diferencia hay en su sobrerecibo. ¿Ok? Le voy a dar en continuar. Aquí me genera el sobrerecibo, en este caso de Sánchez Sánchez. Y aquí yo ya veo toda esa información que estaba mencionando hace un momento, en donde me aparece que la fecha es del 24 de abril del 2024, sin embargo la fecha de pago me aparece el 24 de junio del 2024, que es cuando yo voy a estar haciendo toda la información de los impuestos que yo estaría haciendo, por ejemplo, por concepto de pago de mis impuestos. Entonces el sistema te permite hacer ese tipo de timbrado de forma selectiva y al SAT le tengo que enterar al impuesto en el mes de junio y le tengo que enterar al impuesto estatal igual en el mes de junio de este empleado, bueno, de lo que le corresponde el impuesto del total de este pago de PTU que le hice a este empleado de forma específica. Entonces, con estas versiones de nóminas, pues cumplimos con esta obligación de PTU, tenemos controlado totalmente el tema de timbrado. Si no estamos seguros de que lo podamos timbrar en ese momento, lo podemos dejar pendiente de timbrado y recordemos que podemos regresar a un periodo anterior, ya aunque haya sido autorizado, y en ese momento que regresemos podemos hacer cualquier tipo de modificación. Y la ley lo que nos dice es que después de que ya calculaste la PTU, pasaron 10 días, le publicaste a todos los empleados que vas a pagar PTU, el empleado tiene 365 días para reclamar lo que es su pago. Entonces, si yo lo pagué, por ejemplo, el año pasado, el 20 de mayo, y yo entregué el día 30, ¿hasta cuándo podría venir un empleado en 2024 a reclamar ese pago del PTU? Pues puede venir 22 de mayo del 2023, porque el cálculo, del 2024, perdón, porque el cálculo lo hice en 2023 en esa fecha. Hay muchas empresas que a lo mejor dicen hasta el 31 de diciembre ya no les puedo pagar nada, pero la ley dice que son 365 días después de haber realizado lo que es el cálculo de PTU para poder hacer el pago de esa prestación a todos los empleados. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Ya vieron que realmente tener un sistema como Compact y Nóminas nos va a permitir o nos va a ayudar y facilitar lo que es la vida. Nos tardamos un poquito en hacer la validación, un poquito ahí de cálculos manuales, pero ya vieron que los parámetros existen, que los parámetros los hace de acuerdo como la ley lo establece y realmente los acumulados también los genera de forma particular. También, antes de mostrarles lo que es Personia, les quería mostrar lo que es el sistema de nube. Pero antes de pasar a eso, me puedo ir a reportes. Aquí en reportes me puedo ir a, por ejemplo, al de ISR y ETU y le puedo decir el resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Y por ejemplo, lo que le voy a hacer acá es que le voy a poner que es el periodo, por ejemplo, quincenal. Le voy a poner que de todos los periodos le voy a ejecutar. Y lo que me va a mandar es lo que le he pagado a los empleados por sueldo, reparto de utilidades, ISR artículo 174, primas. Aquí puedo ver cuáles son los conceptos que me afectan para el cálculo de la PTU y que en este caso tengo sueldos, tengo vacaciones, tengo todo lo que me preguntaban hace ratito.
si se incluye para el sistema de pagos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si yo, por ejemplo, aquí en el sistema verifico en el catálogo de conceptos y valido, por ejemplo, el concepto de sueldo, me voy hasta acá arriba, aquí viene sueldo, me voy a importar total, veo aquí cuáles son los acumulados fiscales que me está considerando el sistema para sacar este tipo de reportes como el de ISR y ETO. Entonces, por ejemplo, aquí sueldo, participa en PTU, ingresos acumulados, séptimo día también, horas extra no, destaco si participa en PTU, ingresos acumulados, comisiones también, incentivos de productividad no, incentivos de moras no. Entonces, todos esos conceptos que digan PTU son los conceptos que acumulan para PTU, ingresos acumulados, para el cálculo del total de salarios de vengados que veíamos en el reporte, que es lo que me preguntaba hace ratito. Ya no recuerdo quién me lo preguntó. No recuerdo si fue Gabriela o si fue Yolanda, pero bueno, es lo que me preguntaban si participaban los demás ingresos. ¿Vale? Y todos estos reportes yo pudiera estarlo viendo de forma particular con el sistema. Ahora voy a tener otro tipo de reportes, por ejemplo, en ese mismo caso de reportes de ISR, voy a tener acumulados por concepto por periodo. Aquí, por ejemplo, me puede dar el acumulado del sueldo. Creo que no me da otros. Nada más tengo sueldo. No, tendremos que verlo con ese reporte que les mencionaba hace un momento. El de resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Ahí apúntenlo. Y con este básicamente me muestra toda la información de los pagos que se han hecho para los por todos los conceptos que yo tengo para cada uno de ellos. ¿Sale? Ahora, esto pasa en el sistema de nóminas de escritorio y vamos a tener también el sistema de nóminas en la nube. Si no lo conocen, se los presento rapidísimo. Es el sistema de Personia. Aquí yo tengo igual mis empresas. Tengo empresas que puedo compartir entre diferentes personas. Por ejemplo, aquí yo tengo esta que es de Josué Vargas. Estos dos me pertenecen. Esta me la compartió Salvador. Pero realmente en estas empresas de Personia también pudiera estar haciendo esos cálculos de forma particular que corresponden a lo que es la PTU. Entonces yo, por ejemplo, aquí en el sistema, bueno, aquí vienen sus encuestas, qué tan fácil es utilizar Personia. En particular es algo muy sencillo, me gusta mucho este sistema, porque igual te calcula la nómina de forma particular, semanal, quincenal o extraordinario. Y en este caso tú pudieras hacer el cálculo o el proceso, por ejemplo, de la PTU, aquí lo seleccionas, le dices de qué ejercicio, cantidad a repartir, misma idea que teníamos en el sistema de escritorio, aquí son menos empleados, le va a poner 350,000 pesos, ¿dónde va a aplicar ese cálculo que va a ser en el periodo extraordinario? Si tengo acumulados del ejercicio anterior, le voy a decir que no. ¿Cómo lo va a calcular? Por el ISR artículo 174 y directamente le puedo descontar las incidencias que están relacionadas al acumulado de días que no participan, ¿vale? El tope de PTU que voy a utilizar, que recordemos que me considera los 90 días, para esos 90 días me está considerando salario diario, salario base de cotización, parte fija o el salario base de cotización general, y aquí le pongo los 90 días, y qué colaboradores participan de forma particular, aquí me dice cuáles sí participan, cuáles no, por ejemplo, el colaborador no trabajó en el ejercicio, cuáles sí están participando, cuáles no están trabajando, y bueno, ya con esto yo puedo exportarlo también a un Excel. Este es el sistema de la nube, recordémoslo. Esto lo puedo exportar a un Excel para hacer las validaciones que yo requiera de estos cálculos que va a hacer aquí el sistema. Y pues básicamente con esto me hace el cálculo de mi PTU para cada uno de los trabajadores con las mismas reglas que veíamos en el sistema de escritorio. Igual lo puedo aplicar y esto sale directamente en un periodo extraordinario para estos trabajadores. ¿Sale? Entonces, también eso lo tenemos en el sistema de la nube. Cualquiera de los dos que utilicen van a poder realizar este tipo de procesos, en este caso el cálculo de PTU. Y aquí lo interesante pues es que ustedes decidan pues cuál es el sistema que más se adapta, en este caso, pues a los cálculos que ustedes requieran. Aquí están mis cálculos de PTU, igual aquí tengo sobre recibos y aquí viene mi reparto de utilidades, mi SR artículo 174 y toda la información que yo requiero para mi cálculo de PTU. ¿Vale? Ya nada más para finalizar, no sé si ustedes, aparte de las dudas que vengan, pero aparte de las dudas que puedan llegar a tener, no sé si les interesen estos productos. Podemos hacer demostraciones totalmente particulares con ustedes para que vean el funcionamiento del sistema en la nube o del sistema de escritorio. Contamos en IMARS también con cursos personalizados. Si ustedes quieren ver un tema particular
de sus sistemas de Conta aquí, o si tienen algún sistema de otra marca y les interesa cambiarse a un sistema que es realmente sencillo y que cumple con las obligaciones fiscales, los podemos invitar a una demo personal que ustedes elijan. Hay sistemas administrativos, de facturación, comerciales, contables, sistemas de, por ejemplo, de seguimiento a la NOM 035, a la NOM 037, que son también pues, algunos sistemas contemporáneos que no van tan relacionados a la nómina, pero que las empresas deben de cumplir con estas obligaciones. Y también tenemos sistemas que son como sistemas satélite de los sistemas de Compact, un sistema de seguimiento a la cobranza, un sistema de, por ejemplo, de registro de viáticos. Tenemos varios sistemas ahí en la nube que pueden estar utilizando. Aquí nada más por mencionarles algunos, pues son todos estos que ven aquí en mi pantalla. Evalúa, cobranza, contabilidad, un sistema de seguimiento a los expedientes en los despachos contables, un sistema de nómina en la nube de facturación y un sistema de registro de viáticos. Todos estos sistemas están de forma particular, los ofrece la empresa, en este caso Compaqui, y nosotros les podemos dar demos personalizadas de estos sistemas para que ustedes vean cuáles son los alcances de cada uno de ellos. También si necesitan algún curso, también manejamos lo que son cursos personalizados y en su efecto, si ustedes tienen ya un sistema de Compact y necesitan que haya siempre un ejecutivo que les pueda dar, por ejemplo, un servicio personalizado, una atención personalizada, nosotros contamos con pólizas. Las pólizas de servicio no son por horas, son de un costo estándar. Y con esa póliza de servicio tú puedes tener, pues ahora sí que las consultas de temas operativos, de errores que te salgan en el sistema, las puedes tener totalmente cubiertas. Te generamos un grupo de WhatsApp, tienes llamadas ilimitadas con los ejecutivos de soporte y también te dan derecho pues a ciertos servicios con costo con un descuento del 50%. Si requieres más información de lo que te estoy mencionando, te voy a dejar aquí en el chat lo que son mis datos de contacto. jose.vargas@imars.com.mx. Al igual les voy a dejar lo que es mi teléfono para que cualquier duda que puedan llegar a tener la puedan hacer llegar y de esa manera que les podamos apoyar de forma particular con cualquier solicitud que ustedes tengan respecto a los sistemas de Compact y nada más para finalizar, mencionarles que también tenemos desarrollos alrededor de estos sistemas. Si hay una característica que tú buscas que tu sistema de Compact realice y no se hace de forma particular, nosotros podemos hacer un desarrollo con el cual tú puedas hacer pues todas estas funcionalidades que a lo mejor no vienen por default con los sistemas, pero que necesitas que en tu empresa se generen de forma totalmente particular. ¿Vale? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, estamos a la orden. Les agradecemos mucho el haberse conectado a esta sesión. De verdad que cualquier otra cuestión que puedan llegar a tener se pueden acercar. Bien, ahí mis datos de contacto, como ya lo mencionaba. Y pues les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron a esta sesión el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.